El libro de Hacia una vida plena de sentido lo terminamos prácticamente la semana pasada. Ok, entonces vamos a entrar a lo que es el árbol de la vida con relación a las enfermedades. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece o hacemos cambio? Ustedes díganme, yo quiero escucharlas, quiero que sean más participativas porque yo no sé eh, si ustedes están a gusto, están contentas o algo, o quieren preguntar algo, porque yo veo que conmigo no participan tanto, pero también es válido, ¿no? Pero sí, díganme, por favor, ¿desean que lo trabajemos así o cambiamos de tema sin problema? Mora, la verdad es que sobre ese tema he escuchado aspectos generales, pero no tengo ningún estudio así como tan profundo, entonces pues a partir de ahí usted determine, no sé, yo sé que hay unas que están adelantadas, pero bueno, esa es mi situación. Gracias. Muchas gracias, señora Celina. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, vamos a empezar hablando un poco de lo que es la energía, ¿sí? Y vamos a iniciar comprendiendo, recordando, porque yo sé que ustedes ya lo saben, nosotros somos parte de todo un universo, porque Akadosh Baruj Hu, muchísimas gracias, Anita Linda, Akadosh Baruj Hu nos hizo, nos creó, ¿sí? Él creó la naturaleza, él creó el universo, él creó los astros, él creó las energías, él creó todos los componentes del universo, que generalmente los vamos a llamar eh, elementos químicos o los vamos a llamar minerales, ¿sí? Entonces nosotros somos parte de ese gran universo, no somos independientes, somos una partícula muy pequeña de la enorme, magnífica, grandiosa, maravillosa, inmensurable naturaleza que Akadosh Baruj Hu formó. Somos partes de ella. Estamos entonces compuestos por esos minerales que existen también en los astros, que existen en el universo mismo. Ejemplo, el Sol posee sus elementos que predominan es el helio y el hidrógeno. Nosotros tenemos hidrógeno. La Tierra en su núcleo tiene níquel y hierro. Nosotros también tenemos hierro y níquel. ¿Sí? Esto nos habla de una gran conexión, de una gran energía. Y quiero empezar con la energía porque vamos a ver que eh, esas 10 esferas o ese árbol de la vida de acuerdo a la Kabbalah, porque una amiga me presentó otro árbol que es como tal un árbol, sí, pero nosotros de acuerdo a la Kabbalah es un árbol compuesto, es un esquema, es un mapa en donde esas 11 esferas o 10 esferas, porque hay una máxima que es la que está conectada directamente con lo divino, pero todas las otras 10 nos representan a nosotros y nos conectan y habla de esa energía, ¿sí? Pero entonces, volviendo a nuestra composición, nosotros contenemos dentro de nosotros carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y muchos más elementos, ¿sí? Que se encuentran en el ambiente, que se encuentran en los astros, que se encuentran en el universo. ¿Mm? Tenemos también fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre. ¿Sabían que nuestras uñas tienen azufre? Por eso no es bueno que se las coman, quienes se las comen, que además es tumá, cobre, yodo, zinc, alto, etcétera. Numerosos elementos químicos que poseemos en nuestro organismo y que también están en el universo, ¿sí? Entonces, si nos fuéramos a conclusiones, conclusión número uno, estamos pues compuestos por elementos del universo, ¿sí? Somos parte de él. Ujú. ¿Cómo ven? Ok, entonces, Maravilloso, ¿no, Mora? Y además somos 70 y creo 75% agua y de totalmente, todo. así es, así es. Y ahorita lo vamos a recordar cuando veamos un poquito algo de la luna, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que em, estamos compuestos por esa energía universal, ¿sí? Recibimos energía del sol, por ejemplo,
Gracias al sol fijamos calcio en nuestros huesos porque nos proporciona vitamina D. Es bueno ponernos al sol todos los días un ratito, no en hora pico, que vaya a ser dañina, pero sí es bueno. Esa energía solar, también existe la energía geotérmica en los volcanes, eólica en el viento, eh, hidroeléctrica, que es la que produce la electricidad de nuestras casas, y bueno, todo ello es energía, ¿sí? Okay. Entonces, nosotros recibimos influencia del Sol. Ustedes se acuerdan del movimiento de traslación de la Tierra. Gracias a el Sol y gracias a la Luna, por ejemplo, se ha diseñado el calendario hebreo que es solilunar. En algún momento también lo mencionamos. La Luna también influencia a la Tierra y nosotros somos parte de esa Tierra, porque efectivamente estamos compuestos por un 75%, algunos dicen que 73%, otros que 75% de agua, ¿sí? Por eso, cuando llega la noche, por ejemplo, eh, la influencia de la luna, esa, em, esa fuerza gravitacional hace que el agua sea atraída, ¿sí? Hacia, eh, hacia los astros, ¿sí? Es decir, que el agua sube de nivel, tanto en los ríos como en los lagos, como en los mares. Y nosotros no nos damos cuenta, pero también el agua que nosotros poseemos va a ser movida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa atracción hacia el agua, pues también la poseemos nosotras, no lo sabemos, no nos damos cuenta, pero así es. Y nosotros consideramos en nuestro calendario sol y lunar a la luna cuando en cada mes hacemos, o bueno, nosotras no, los hombres sí hacen una verajá, el catalebaná, que es una bendición que se hace, una verajá, para agradecer a Kadosh Baruj Hu por los ciclos de la luna, ¿sí? Cada Rosh Hodesh, empezamos cada cabeza de mes, ¿sí? Y ejerce una energía sobre nosotros. Fíjense bien, si ustedes se han observado, no tenemos el mismo temperamento exacto en primavera que en verano. Sí es la misma personalidad, pero no el mismo temperamento. Ni en diciembre, por ejemplo, en invierno que en verano o que en otoño. La gente, está comprobado, se vuelve más melancólica en otoño y en invierno y se vuelve más alegre en primavera y verano. Si han notado esto, a ver quién quiere comentar algo, si lo han experimentado. Bueno, yo he notado que, bueno, y además en la televisión sale que mucha gente tiende a suicidarse en la Navidad. No sé si En por el frío diciembre. en diciembre, sí. Sí, así es. En diciembre, eh, uno, porque es una época en donde a las personas emocionalmente se le mueven recuerdos, añoranzas. ¿Por qué? Pues porque la gente no de Torah que celebra esas festividades decembrinas en donde en la mayoría de su vida han tenido como una mayor conexión, mayor unión, entonces ahora se ven solas y tienden a esa tristeza, melancolía o depresión. Pero, por ejemplo, nosotros que tenemos fiestas todo el año, en distintos momentos del año, no hay, bueno, sí hay un mes en donde casi no vamos a tener festejos, que va a ser, me parece que en Ab, pero en casi todos los meses tenemos muchos festejos, entonces nosotros no vamos a tener esto, pero sí la influencia de la temperatura, de la presión atmosférica, de los vientos, es decir, de los elementos naturales, nos van a influenciar para que en invierno tendamos más a esa melancolía, influye en nuestras emociones. Vamos a estar más melancólicos o vamos a estar más tristones o con más añoranza. Simplemente desciende la temperatura, desciende
la intensidad de calor y luz solar. Por lo tanto, bueno, eso va a influenciarnos en ese temperamento, en esas épocas. Esto está comprobado, no lo estoy inventando. ¿Sí? Entonces, esto es para que nos demos cuenta de lo que es la energía en nuestra vida. ¿Sí? Yo sé que ustedes ya lo saben, pero lo estamos recordando. Bueno, nuestros ancestros en la antigüedad leían a los astros para conocer los eventos naturales. No tiene mucho, digo, no tiene mucho, porque si ustedes buscan, por ejemplo, información en las personas que viven en el campo, les van a decir, al observar las nubes, ¿sí? El tipo de nube les dice, viene el viento, o viene la lluvia, o solo un chubasco, o viene, vamos a ver a los animales migrar, moverse, volar. Entonces viene algo. Cuando ha habido tsunamis en los países en donde suelen suceder, también las aves migratorias son las primeras que avisan, ¿sí? Y los animalitos de casa, empiezan, por ejemplo, los perritos a ladrar, empiezan a migrar, a moverse. Entonces, todo esto habla de una energía universal, ¿sí? Como ven, nuestro patriarca, nuestro padre Abraham Avinu, él era astrónomo, él leía los astros, él interpretaba los astros. Joseph Hatzadik también interpretaba los astros. No eran astrólogos, eran astrónomos, ¿sí? Pero de su época. Él sabía leer la influencia de los sobre la Tierra. Bien, y entonces quedamos que de alguna manera los astros, y en este caso el Sol y la Luna, se van en su movimiento de rotación y de traslación continuo, permanente, constante, nos van a estar determinando temperatura, estaciones del año, intensidad de calor, intensidad de luz, y por lo tanto van a influenciar nuestros estados de ánimo a los seres humanos. ¿Sí? Nosotros, como seres humanos, también poseemos energía. A ustedes no sé si les ha pasado, quizás sí, que conocen a una persona y dicen, wow, esta persona se ve que tiene una energía muy positiva. O wow, esta persona se ve que tiene una energía muy pesada. A veces nos atrevemos a hacer esos juicios, pero la verdad es que lo sentimos. Sí, hay personas que dicen, ay, esta persona tiene una energía muy ligera, cae muy bien, ¿no? En los pueblos dicen, tiene sangre para que le quieran. Entonces, nosotros poseemos energía y también la transmitimos. Hay personas que las conocemos y de entrada no vemos nada, pero como que no nos están haciendo clic en su energía. Y ya cuando las tratamos nos damos cuenta que son personas agradables, positivas, etcétera, pero a veces la simple imagen, la simple sonrisa, la simple mirada. Es más, no sé si les ha pasado, a mí ya me pasó 2 veces, que conozco a una persona y años después conozco a otra y es el mismo rostro, así como que era su clon, y entonces evocamos a esa otra persona y de repente nos llegamos a confundir. Y si la otra persona no nos caía bien, esta nos cae bien de entrada. Pero si la otra persona no nos parecía tan agradable, esta persona tampoco. A, a simple juicio, a primer juicio, ¿sí? Y después, si reflexionamos y nos damos cuenta, esta no es la misma persona, entonces nos volvemos más abiertos, tenemos la apertura para conocer, para tratar y para poder entablar una relación que hasta pueda terminar en amistad, ¿sí? Entonces, pregunta vivencial. Tú, usted, ¿en dónde se siente fluir más? ¿En qué entorno? Hay personas que dicen, no, yo prefiero el frío, otras no, yo prefiero el calor. Y algunas, en verdad, con el frío fluyen más y otras con el calor fluyen más. Otros nos apagamos más en X o en determinada estación del año. Usted, cada una, identifíquese en qué estación del año fluye más, en qué estación del año se apaga más. Porque eso es importante, autoconocerse, ¿sí? Y de acuerdo al lugar donde vivimos,
¿sí? Hay personas que viajan a los lugares altos, a las montañas, y se les eleva la presión arterial. O hay personas que van a nivel del mar, ¿sí? Y ahí es donde no les sienta bien el nivel del mar. Entonces, de acuerdo a cómo tú eres y te vas conociendo, vas sabiendo dónde puedes establecer, incluso, dónde te puedes establecer para vivir, porque va a haber un lugar donde la persona fluye más. Así como cuando dicen, es que yo soy más, entre comillas, más de aire, más de tierra, bueno, es, no es el tema ahorita, pero, o también dices que yo soy más de la tarde, más de la noche, más del día. Hay quienes fluimos más por las tardes, somos más creativos que por la mañana, o quienes son más creativos por la noche, o quienes son más creativos al amanecer. Por ejemplo, David Amelech era creativo al amanecer. Él despertaba a las 3, 4 de la mañana y a esa hora componía, rezaba y creaba sus salmos, ¿sí? Bueno, hasta aquí algún comentario. Todo, absolutamente todo posee energía, ¿sí? Ya les había yo compartido que cuando un yehudí compra casa, eh, quita ventanas, paredes, pintura, tapiz, alfombra, o sea, va a ser una renovación, porque tiene claro que las paredes también poseen energía. Ujú. Eh, una persona nos Mora, compartía, sí, adelante, adelante, por gracias. favor. Mire, y, el hecho de que uno pueda fluir más con calor o a cierto determinado tiempo en el día, o sea, ¿qué determina eso? Él lo determina porque la temperatura, la presión atmosférica y la luz solar van a influir en nosotros. No es lo mismo en invierno que hay poca luz y a tu casa le tienes que estar encendiendo más los focos, la iluminación artificial, va a influir en nuestro ánimo, va a conectar con nuestra emoción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos eh, precisamente esas hormonas que se van a segregar ayudadas por la luz solar, ¿sí? Por ejemplo, si hay mucha luz, si hay florecitas, si estás en un jardín, vas a segregar dopamina porque te va a alegrar la imagen, ¿sí? Pero si estás en un lugar de un solo color, con poca iluminación, encerrada, pues entonces vas a segregar menos esas hormonas de la felicidad, como se le conocen, ¿sí? Porque nosotros precisamente estamos vivos y somos energía y vamos a conectar con la energía, como dice una frase del Pirkei Avot, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿sí? Lo que tú ves te va a influenciar. Ustedes vean, perciban una imagen de una pintura, no sé, de Rembrandt, de no es lo mismo que de Picasso, por ejemplo, de Monet, que son tristes, melancólicas, y entonces vamos a conectar con la energía y nos va a inspirar alegría o nos va a inspirar melancolía, nos va a inspirar tristeza. Si yo a ustedes ahorita les pongo una imagen, eh, hoy vi algo terrible, no sé por qué me apareció yo no sé si es fake, eh, unas personas que están abriendo unos costales y lo que sacan son niños, es en África y hablan de venta de niños y eso, bueno, no saben, o sea, dije, no me voy a dejar influenciar negativamente en mis emociones, pero es algo impresionante. Dices, ¿dónde existe esa barbaridad? ¿Sí? No sé qué país, si el Congo o cuál, pero era algo terrible. Bien, entonces, nuestros sentidos, la vista, el olfato, por ejemplo, si ustedes huelen, pasan por un lugar donde huele a comida que apenas la están preparando y huele rico, empezamos a segregar incluso saliva y se empieza a antojar y empieza a dar hambre. ¿Por qué? Porque somos seres vivos y conectamos nuestra energía y nuestros sentidos conectan, la vista conecta, ¿sí? Y empezamos a segregar nuestras hormonas. Por eso cambiamos de estados de ánimo.
No es lo mismo escuchar una canción alegre que una canción triste, ver una imagen triste que una imagen alegre, ver una película. Ustedes pónganse una película de risa y su ánimo se va a elevar. Pónganse una película de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, y su ánimo va a bajar, porque estamos vivos. ¿Sí? Bien, hasta aquí. ¿Algún otro comentario? Bien, Yo, Mora. entonces todo. Sí, por favor, adelante. Sí, algo que me hizo pensar es cómo el creador hizo el mundo en respecto a que las estaciones en algunas partes son más fuertes, son más drásticas y en otras partes son más tranquilas, ¿no? Como que los cambios no se ven tanto, son tan bruscos. Por ejemplo, aquí donde vivo, la temperatura varía es muy brusca, tanto muy frío o muy caliente. Entonces, es una de las cosas que a veces digo, el humano empieza o aprende a subsistir donde vive, ¿no? Me refiero a que encontrar cosas que nos alegren en el invierno y durante el verano también que nos alegren durante el calor. Entonces hay veces que pues no todo es lineal, ¿no? A veces hay subidas y hay bajadas y en esas partes también tenemos que aprender a subsistir. Así es, señora Nagali. Así es, la estoy escuchando. ¿Por qué? Porque es como les decía yo, nuestros sentidos van a captar y también tiene que ver con el lugar en donde estamos ubicados, ¿sí? Geográficamente hablando, no es lo mismo estar vamos a decir, a 15 grados sobre la línea del Ecuador que a 45 grados. Si estamos a 45 grados, estamos en un lugar más frío, pero si en el lugar hay montañas, entonces va a haber todavía más frío. Si estamos más cerca del Ecuador, vamos a estar en la zona tórrida o zona cálida del planeta y son lugares con calor, pero si estamos cerca del mar, además, entonces son lugares con todavía mayor calor y todo eso va a influir. ¿Sí? Si nosotros observamos las personas que viven en los países cálidos, ¿sí? Hablemos de Ecuador, Colombia, eh, Centroamérica, ¿sí? Son personas como de un carácter jovial, alegres, porque son países con mucha música, que tienen influencia de las aguas distintas, sea río, sea mar, sea lago. O sea, la gente que está cerca de las aguas del planeta es gente que es muy festiva, ¿sí? La gente que está más en las montañas es gente más tranquila, porque va a haber un cambio incluso en la presión arterial. Hay cambio en la presión atmosférica y hay cambio en la presión arterial. Hay cambio en el estado de ánimo por la temperatura, por el color del cielo, por el color del mar, ¿sí? Y efectivamente, hay lugares muy extremos en el desierto, aquí en Israel. En el día puede hacer mucho calor si estamos en primavera, verano, y en la noche puede hacer muchísimo frío en esa misma temporada, porque es un clima desértico, ¿sí? Desértico con sus variantes porque hay vegetación. Bien, entonces, concluyamos. Estamos rodeados de energía y nosotros somos energía. Nosotros influimos, compartimos energía a otros seres humanos y otros seres humanos nos influyen y nos comparten su energía. Recibimos energía de los astros y también eh, los astros van a influir en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Como conclusión. Y la prueba de que somos energía, fíjense bien, si a ustedes los visita una persona que quieren mucho, ustedes van a elevar su área emocional, la van a elevar hacia lo positivo, pero si ustedes las visita una persona que no es de su agrado, en ese momento, ese nivel emocional que ustedes tienen va a descender también, ¿sí? Y también hay una experiencia, nos platicaron, que nos compartieron de un chico que su papá se dedicaba a algo así como experimentos de antropología
perdón, tiene un nombre esa área en donde, no sé si son arqueólogos, Arqueólogos, entomólogos, arqueólogos, eh, tiene que arqueólogos. ver con la arqueología, pero no exactamente es arqueólogo, sino son personas que viajan y sí, aunque tiene que ver con la arqueología, no es exactamente arqueología, eh, se llevó unas vasijas a su casa que encontró, pero vasijas muy grandes. Y entonces él empezó a ver imágenes en su casa, empezó a ver siluetas en su casa. Esto es real, ¿sí? No era antropólogo, no recuerdo exactamente el término, pero entomólogo me parece. El caso es que él visitaba lugares, se encuentra unas vasijas y se las va llevando poco a poco a su casa. Y empieza a ver siluetas, ¿sí? No claras, pero empieza a ver y a escuchar y a ver cosas que se mueven en su casa. Después que él investiga qué fue lo que se llevó, urnas funerarias. Ujú. Entonces, eh, el hijo viaja, el hijo crece con eso, porque su papá se dedicaba a eso y no sacó esas urnas, las dejó en su casa. El hijo viaja a otro país y en ese país él sigue viendo esas imágenes, siluetas, esas energías que se mueven cerca de donde él está. Ujú. Entonces, no es algo del otro mundo, no es algo, no es una fantasía, la energía se mueve y con ello también movemos energías. Por eso también se nos recomienda, si vas a un panteón, no te lleves nada, nada, mucho menos una piedra o tierrita o una plantita del panteón que te gustó, no, absolutamente nada, ¿sí? También, si alguien tira algún juguete y tú lo ves como muy bonito, cuidado, porque no sabemos por qué también lo pudieron tirar, ¿sí? Bueno, hay personas que están muy conectadas y son más sensibles a percibir las energías, ¿sale? Bueno, hasta ahí. Entonces, la conclusión, somos energía. Y conclusión, pues la energía se mueve. Eso es parte de la materia. Dice que la materia eh, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces, y también hay otra parte de la energía que son nuestros pensamientos, ¿sí? Y vimos ya en algún momento, estamos el experimento del doctor Greenberg, que él hablaba de una conexión energética en donde dos cerebros, dos mentes se pueden comunicar sin escribir y sin hablar, pero ese es otro tema. Entonces la energía atrae, la energía mueve, la energía se expande, la energía se acerca, la energía se aleja y la energía determina formas de vida. Hasta ahí, ¿sí? Este tema no lo vamos a concluir hoy, por supuesto, ¿sí? Pero sí quise iniciar con esta introducción. Somos energía. Ustedes y yo somos energía. Ustedes y yo contenemos energía. Ustedes y yo y todos los que nos rodean trabajamos con energía. Hasta ahí. Ahora, ¿puedo ¿Sí? comentar algo? Sí. Por favor. Yo tenía un departamento, pero no en una zona bonita, pero mi departamento estaba muy lindo. Y le entraba Sí. una luz fabulosa, Mora. Bonita luz, o sea, todo el día me pegaba el sol, bonito. Y yo en ese Sí. departamento, de repente el día yo lo veía muy bonito, así como hasta de Dios que ahí, sabe, muy iluminado, muy así. Y a mí me daba miedo porque yo decía, lo veo tan bonito que qué tal que me muero. O sea, y no Ajá. sabía valorar. Sí, o sea, tenía mucho la onda esa que te mete, ¿no? Este, así lo bonito que te da Dios y, y no sabes apreciar, no valoras, no, o sea, en lugar de darle gracias a Shem, gracias a Dios por lo que me das, porque me das ojos, la luz esta maravillosa que tú das y que se ve tan clara. Bueno, cosas así que uno debe de agradecer Sí, y sí. no lo hacía. Pero en especial en ese departamento, Mora. Sí, Eso es sí. lo que quería comentar. Gracias, señora Matilda. Fíjese que no tiene idea de cuánto yo la estoy entendiendo ese comentario. Yo hubo un tiempo que igual viví en un departamento allá entre
donde inicia la delegación Tláhuac, usted que conoce la Ciudad de México, y termina Iztapalapa, inicia Tláhuac. Era una zona muy bonita, a pesar de que estábamos rodeados por zonas feas, esa zona era bonita, Colonia Los Olivos. No sé si ustedes recuerdan que se cayó una estación del metro, el tren se fue hacia abajo, se hundió, fue un accidente. Bueno, ahí es Avenida Tláhuac. eh, en esa calle teníamos un departamento y hubo tiempos que yo dormía y al despertar, yo despertaba con, yo no se lo sé explicar, porque cómo podemos describir una sensación de muerte, pero yo despertaba con una sensación de que, con miedo a morir, así, de la nada, me apareció. Yo no sabía que era eso, pero de pronto yo despertaba pensando en ese término que ya no lo quiero nombrar. Y yo lo sentía miedo. Porque fue, no sé, fue un tiempo nada más, pero sí, por eso la entiendo muy bien. Y era un lugar muy bonito, y como dice hoy un refrán o un dicho que se ha convertido como en un meme, dice, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Porque estaba yo en mi plena juventud con mis hijos chiquitos, pero habían esos miedos, ¿sí? También hay algo que cuando eh, las madres tenemos cierta vulnerabilidad, o los padres, pero en este caso hablo de las madres porque soy mujer, y los hijos son chiquitos, hay un miedo, entre comillas, natural en la mujer de morir, porque no se quiere morir dejando a sus hijos chiquitos, porque ya sabemos que cuando no están los padres, pues es una vida muy difícil para los hijos que no tienen padres y más aún para los hijos que no tienen mamá. Sí, entonces, bueno, hasta cierto momento y punto esos miedos son normales, siempre y cuando no se conviertan en paranoia, ¿verdad? Bien, entonces, dada esta introducción sobre las energías, nos va a quedar más fácil entender lo que son las 10 energías universales conocidas como el árbol de la vida. Dentro del misticismo judío, porque muchas culturas tienen su parte mística, ¿sí? Existe la Cábala, que nosotros sabemos que fue también una inspiración divina, ¿sí? A Rabbi Shimon Bar Yochai, por cierto, que va a ser su Ilulá en esta fecha de Lag BaOmer, que está próxima. Y bueno, sabemos que este misticismo judío, y de acuerdo a la Cábala, el árbol de la vida es como un mapa espiritual que va a representar 10 esferas, 10 cuerpos que se van a considerar como recipientes, y 32 canales de energía cósmicos que van a emanar energía de Dios, del infinito hacia la tierra, del cosmos hacia la tierra, de Dios directamente hacia el hombre, pero que también las energías están representadas dentro de nosotros mismos, ¿sí? Es un mapa espiritual que representa la energía divina fluyendo hacia el mundo, fluyendo hacia el hombre, hacia el universo entero, hacia la parte física del planeta. Y este árbol también va a representar la energía divina fluyendo dentro de nosotros, ¿sí? Va a estar representada también en cualidades, va a desarrollar cualidades en nosotros. El principio de la creación fue luz, luz en expansión, si ustedes lo recuerdan. Si recuerdan en Bereshit la creación, dice en el principio, a ver, ¿quién lo recuerda por ahí? Dice que estaba revuelta, ¿sí? La expansión y las aguas. Y entonces Hashem dijo, sepárense las aguas de la expansión, y se separaron, ¿sí? Y sepárense las aguas de las aguas, es decir, las aguas de los cielos, las aguas de la tierra. Se separó entonces el mar, los ríos, los lagos y el agua condensada en el cielo, que está en forma de nubes. ¿Sí? Si observamos a nuestro alrededor, muchos fenómenos van a consistir en contracción
y expansión. Se contraen y se expanden, se contraen y se expanden. Nosotros en este momento estamos teniendo contracción y expansión dentro de nuestro cuerpo, los pulmones y el corazón y las venas, porque está fluyendo ese torrente sanguíneo y hay movimiento, ¿sí? Cada respiro y cada latido cardíaco es contracción y expansión, y así es el universo. Por eso, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Entonces, nuestro corazón está en expansión, contracción. En el alumbramiento de una mujer hay contracción y expansión, y en nuestra respiración, ¿sí? Entonces, nosotros mismos nos damos a otros, expandimos, y también nos retraemos hacia nosotros. Entonces, expansión y retracción. Bueno, esas 10 energías se van a llamar 10 sefirot y van a formar el árbol de la vida. Y ese esquema lo tenemos ahí en la pantalla que nuestra querida Anita nos hizo favor de ponerla, ¿sí? Entonces, el árbol de la vida es una representación simbólica de la estructura del universo, pero también de la estructura interna del hombre. Hasta aquí. ¿Estoy siendo clara? El árbol de la vida. Corregir esas 10 sefirot para trascender ¿Perdón? de... Tenemos que pulir esas sefirot para trascender de mejor manera. Las sefirot ya existen, nosotros no las pulimos, Pulirlas, pero cuando las representamos dentro de nosotros, sí, las tenemos que trabajar y desarrollar, ¿sí? Porque son vamos a decir, el estándar a seguir, a alcanzar por nosotros. Ya existen, su estándar es uno, pero nosotros tenemos que trabajar para alcanzarlas efectivamente dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, Anita Linda, hay un esquema que yo les mandé, está en el grupo. Perdón, es que mi computadora, ya saben que tengo un problemita con ella y me impide hacer algunas acciones y por eso estoy aquí molestando a Anita Linda. Hoy tuve trabajo fuera de casa, entonces también no tuve mucho tiempo de preparar, pero ya saben que después yo se las mando, ¿sí? Las imágenes. Entonces, vamos a ver que ese árbol de la vida representa la creación del universo como lo infinito, ¿sí? Como Dios crea el universo y crea diversos mundos. Se cree que, bueno, se dice que Dios creó diversos mundos, o Él es el mundo y nosotros estamos en uno de ellos, ¿sí? También ese árbol de la vida representa la estructura de nuestra alma, representa la estructura de nuestro ser y nuestras emociones, nuestras cualidades, nuestras midot, ¿sí? Lo que ese árbol representa, aparte de representar al universo, cualidades de la materia, también cualidades internas de nuestro ser y de nuestras emociones y de nuestra mente. Y también representan el camino espiritual para llegar al equilibrio, para desarrollar sabiduría, para desarrollar conexión con Akadosh Baruj Hu. Entre más trabajemos, como dijo la señora Alma, estas cualidades, vamos a tener mejor conexión con Akadosh Baruj Hu. Vamos a tener mejor eh, no sé qué pasó ahí, pero vamos a tener una mejor comprensión de nuestro ser y una mejor conexión con el Eterno. Hasta aquí, ¿alguna duda? Si observamos a nuestro alrededor muchos fenómenos, ¿sí? Van a ser así, contracción, expansión, ¿sí? Y entonces, tanto el universo como nosotros estamos representados en ese esquema de el árbol de la vida. No sé si Anita Linda nos pueda volver a poner este esquema. Listo, Y Mora. bien,
Gracias. Ustedes pueden agrandarla ahí en su computadora o pueden en su teléfono toquen y agranden, expandan, por cierto, ¿sí? Entonces fíjense bien, 10 esferas y 32 caminos. 10 sefirot y 32 enlaces entre una y otra sefira. ¿Sí? ¿La están viendo? ¿La pueden expandir? Gracias, Anita linda. Cada quien la puede expandir en su teléfono y Anita ya nos hizo el favor de agrandarla. Y entonces, fíjense bien, tenemos Keter a la cabeza, no representa nuestra cabeza, representa sobre nuestra cabeza. Sobre nuestra Sobre cabeza nuestra cabeza que quiere es la decir que es la energía energía que viene de lo de lo divino, de divino, Hashem, de de Hashem. Kadosh Baruj Hu, hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, después viene Binah, Jochma, Gesed, Geburah, Netzach, Hod y Yesod. Y en la línea de en medio, Dat, Tiferet. ¿Sí? Creo que ustedes ya están familiarizadas porque me dicen que lo están viendo con un rabino y seguramente antes de verla con el rabino también las han visto con alguien más de sus moros, de sus rabinos. Pero bueno, hoy quiero hacerles un recordatorio, un recorrido, ¿sí? Nos quedan 10 minutos hasta donde lleguemos y les digo, este tema continúa, no nos quedamos ahí. Bien, Keter. Keter en hebreo, pero en español sería corona, ¿sí? ¿Cuál es su cualidad? La conexión con lo divino. Es el canal, el recipiente, perdón, que recibe la energía de lo alto para que de ahí empiece a bajar. Si bajara esa energía en una sola fuerza, en un solo canal, nos destruiría. Tiene que fluir poco a poco, que te recibe la energía y después, como si fuera una fuente, la va a ir distribuyendo a las demás esferas a través de los canales. Hasta ahí, ¿alguna duda? Todos estamos viendo la imagen, ¿verdad? Bien, Keter, que representa o significa una corona, entonces tiene que ver con esa voluntad superior, con esa energía superior, con Akadosh Baruj Hu, llegando hacia nosotros. ¿Sí? Después viene Jochma, que nosotros lo vemos de nuestro lado derecho, Jochma, que significa o representa la sabiduría. Hay tres pilares, digamos, hay tres líneas, ¿sí? Pero bueno, ¿a quién representa? Me voy a regresar. ¿A quién representa Keter? Se dice que a Moshe Rabbeinu, ¿sí? Que fue el profeta más grande que hemos tenido y que tuvo conexión con Akadosh Baruj Hu, con quien habló cara a cara, ¿sí? Bien, tiene que ver también con nuestro sentido de vida. Después tenemos a Jochma. Jochma, que representa la sabiduría, que contiene a la sabiduría y que representa a nuestro patriarca o nuestro padre Abraham. Perdón, no, es el Gesed, Abraham, pero también Jochma, sí. También Jochma representa a nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque era sabio. Aunque después también vamos a tener al personaje que nos dijeron o que nos dice la Torah que fue el más sabio, que fue Shlomo Amelech, pero en este caso también representa a Abraham Avinu, ¿sí? La Jochma. ¿De qué nos habla
la jojma, de la sabiduría, de la intuición de saber hacer lo correcto, de tomar los caminos correctos, de tomar las decisiones correctas para nuestra vida, ¿sí? Quien tiene jojma, quien desarrolla la jojma, quien acepta la jojma, acepta la sabiduría, desarrolla la sabiduría y trabaja la sabiduría en su ser. No es fácil, porque generalmente se considera que es más sabio el que es mayor de edad y que es menos sabio el joven, pero no siempre es así, porque nosotros tenemos que permitir ese desarrollo de la jojma, de la sabiduría. Tenemos que abrir el canal para que Keter nos envíe jojma y nosotros recibirla, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo Mo- manifestamos la jojma? Adelante, señora Celina. No, pues yo siempre he escuchado que la jomá la tiene el hombre y Biná la mujer. ¿Es así? Sí, O sea, tanto que Binah está representada por Sara y Meno. Ujú, así es. Sin embargo, no quiere decir que no haya mujeres sabias. También las hay. Sara fue una mujer sabia, ¿sí? Era como, al fin y al cabo fue la pareja, la esposa de Abraham, fue como su espejo, como que correspondía, ¿sí? Porque la Binah es el entendimiento, es el análisis, el análisis, el razonamiento, ¿sí? Entonces, la sabiduría tuvo enfrente el entendimiento, el análisis, la razón. Por eso Hashem le dijo, escucha a tu esposa, Abraham, escucha a Sara y atiende lo que ella te pide y haz lo que ella te dice. Fíjense nada más de qué nivel era Sara. Efectivamente, señora Celina, Sara está representada en la Binah, en el entendimiento, en el razonamiento, en el análisis, en la planeación. ¿Qué mujer no planea? O la mayoría de mujeres planean, pero quien lleva a veces el liderazgo en el hogar, no siempre, pero se espera, se desea y se quiere que sea el hombre, ujú, que representa la sabiduría. Entonces, ¿quién representa la sabiduría? Abraham vino, ¿sí? ¿Y quién representa el entendimiento? Sara y Menú, la Vina. Ujú. Y entonces ahora sí bajamos a nuestros personajes favoritos, y digo favoritos porque son los que casi siempre nos explican en el árbol de la vida, que es Gesed, representada por la bondad, por el amor. Ujú. Y que está también representado en Abraham Avinu. ¿Quién fue el personaje con mayor Gesed en la historia? Abraham, al grado de que se omitió a sí mismo, de que se reprimió a sí mismo en su dolor por recibir personas que él creía que eran personas, pero resultaron ser ángeles. ¿Por qué abría Abraham Avinu las 4 entradas de su tienda para ofrecer alimento? Dice, para que las personas bendijeran el nombre de Hashem, para que comieran y agradecieran a Hashem y lo reconocieran, ¿sí? Y dice el Midrash que Abraham Avinu les decía, dale gracias. Cuando le decían muchas gracias, estuvo delicioso el cordero, la mantequilla, lo que le haya ofrecido con pan. Decía, no, a mí no me agradezcas, agradécele al hacedor de todas las cosas, al rey del universo, al creador de nosotros y del universo, a Hashem, a Kadosh Baruj Hu. Y entonces había gente, porque también había gente que pasaba que pues era idólatra, la mayoría de gente, y decía, no, yo no le voy a agradecer, ah, bueno, entonces págame, comiste esto y esto, y es tanto. Y entonces preferían no pagar y sí darle gracias a Kadosh Baruj Hu. Eso cuenta un midrash. ¿Sí? ¿Quién representó el Gesed mayor? Abraham Avinu. Ujú.
Entonces, sabemos que eh, si observamos el esquema otra vez, Keter va a derramar su influencia, su fuerza, su energía hacia Skogma, hacia Binah, es decir, su sabiduría hacia Abraham y el entendimiento a Sara. Y ellos, ¿a quién se la van a transmitir? A Isaac, ¿sí? Que está representado por la Geburá. Isaac, se entiende que Geburá es rigor y lo vamos eh, a traspolar a la disciplina, ¿sí? Para entenderlo en nuestro lenguaje, ¿qué es el rigor? La disciplina, la autorregulación, el espérate tantito, el mídete, el regula tus emociones, el eh, aprende a tolerar, aprende a esperar, pero también cumple con lo que te toca cumplir, ¿sí? Ese es el rigor, esa es la disciplina. Cumple con lo que te toca, haz lo que te corresponde. ¿Y cuántas veces nosotros sabemos lo que nos corresponde y lo que nos toca, pero no lo asumimos, ¿sí? Entonces, por eso es importante analizarnos nosotros mismos qué tanto tenemos de Jochma, de Binah, de Gesed, de Geburah, hasta dónde nosotros lo estamos trabajando, lo estamos asimilando y lo estamos viviendo, no solo pensando, viviendo. A veces somos muy viscerales, nos enojamos a la primera, gritamos a la segunda, casi golpeamos a la tercera, ¿no? O sea, pensemos en velocidades de un auto, ¿sí? Y entonces hay poca regulación, pero cuando nosotros recibimos esa energía positiva, entonces nos vamos autorregulando y nos vamos, uno, conociendo y dos, autorregulando. Y entonces, a ver, esta semana no trabajé mucho el Gesed, trabajé mucho la Geburah, es decir, no trabajé mucho eh, la bondad, ¿sí? Pero trabajé mucho el rigor, la disciplina, no trabajé mucho el amor. Bueno, entonces esta semana voy a tratar de apropiarme más del Gesed, o me faltó Binah, o me faltó Jochma, no me organicé bien, me falló la Binah, como que no actué muy sabiamente, me falló la Jochma. ¿Qué debo hacer para desarrollarlas y para apropiarme esas cualidades? Y además para reflejarlas y transmitirlas, no solo porque estoy viendo el tema y me voy a acordar esta semana y después las voy a soltar, no, voy a aprender a vivir con ellas. Ujú. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿En qué esfera nosotros nos ubicamos? ¿Sí? Yo les voy a mandar las imágenes, no les digo que mañana o el domingo, pero de que se las mando en la presentación, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que ya de manera vivencial nosotros nos vayamos identificando en cuál de estas esferas yo me quiero ubicar más, yo quiero desarrollar más, yo quiero trabajar más. ¿En cuál de estas esferas me hace falta? ¿Cuál la tengo débil? ¿Cuál la tengo fortalecida? O todas las tengo débiles, o todas las tengo fortalecidas, o ni siquiera las conocía, o sí las conocía, pero yo creía que era un esquema nada más para el pueblo yehudí, o nada más para que representen el área espiritual, pero no la mía, ¿sí? Entonces, ¿qué de ellas yo puedo trabajar? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Si nosotros trabajáramos, desarrolláramos, nos apropiáramos armoniosamente de todas ellas, en verdad que tendríamos mucha paz, mucha alegría y desarrollaríamos emuná, bitajón, simjá, es decir, lo más parecido a una fe, aunque realmente no es fe, pero es lo que más se le parece en términos de traducción al español. Bitajón, seguridad, eh,
simja o smeja, alegría. No tendríamos tristeza, depresión, porque desarrollar estas cualidades espirituales nos llenarían de tal manera que nos sentiríamos 100% tranquilos y confiados en Akadosh Baruj. Igual requerimos nosotros trabajar. Yo les voy a pedir que por favor impriman. Yo alguna vez les mandé una más completa, porque esta la tomé ahí de la red, pero yo les mandé una más completa y no me acuerdo quién de ustedes me la regresó, pero ya yo se las mostré en foto. ¿Quién me la mandó? Nos la mandó, pero ya trabajada a computadora con todas esas cualidades, incluso con órganos del cuerpo humano. Esa me gustaría que la imprimieran ustedes a un tamaño en una hoja carta para que la trabajemos y la escribamos ahí. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Mora, nosotros cierto que nacemos con cierta tendencia, ya sea demasiada bondad, demasiado rigor, y es allí donde debemos de practicar o estudiar esto para llegar al equilibrio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros primero nacemos con un ticún, pero también nacemos con cualidades desarrolladas que nuestra alma pactó, aceptó y decidió llegar así. Pero también cuando ya nacemos y empezamos con la convivencia, con la interacción, con la asimilación, esas cualidades o se debilitan o se fortalecen. En algún momento hablamos en uno de los temas de lo que son las habilidades y las destrezas, con lo que nacemos y lo que desarrollamos. Y ahí también vienen las cualidades humanas que nosotros ya traemos, ¿sí? Hay niños que desde chiquitos muestran mucha bondad. Hay niños que desde chiquitos muestran muy alto el ego, y no es que sea malo, ¿eh? Solamente que es la parte que ellos traen para trabajar. Y además hay una edad que es normal que los niños desarrollan su ego. Mi mamá es mía, mi pelota es mía, mi papá es mío, mi casa es mía, mi abuelita es mía, el perrito es mío, porque es normal también a cierta edad, ¿sí? Y también debemos de entenderlo, no gritarles, no regañarles, no castigarles, porque es parte de su naturaleza, de su psicología de la edad. Pero después también nosotros y los niños nos vamos puliendo. Y conocer este árbol de la vida nos ayuda a pulirnos como seres humanos, nos ayuda a encontrar paz y equilibrio. Decía un escrito de un rabino que la armonía como tal nunca la vamos a alcanzar, porque siempre vamos trabajando hasta el último minuto de nuestra vida, hasta el último minuto, segundo de nuestro hálito de vida, vamos a estar trabajándonos. Por eso que la armonía como tal no la vamos a alcanzar. Tal vez, dice, el Olama va porque aquí vamos a trabajar todos los días. Hoy amanezco más contenta, mañana tal vez más preocupada, pasado mañana tal vez feliz y eufórica. Eh, en algunos niños, no sé si se han dado cuenta ustedes que sueñan y se despiertan enojados con el papá y dicen, es que tú me pegaste, es que tú me quitaste mi helado, es que tú algo. Y los papás se ríen, pues, lo soñó, ¿sí? Porque efectivamente hay niños que sueñan, o todos soñamos más bien, pero hay niños que sueñan como que el papá, la mamá, el hermanito le hizo algo y se enojan con ellos, ¿no? Así son las esferas, así son nuestras cualidades humanas, en donde las vamos a tener que estar trabajando constantemente. Bien, pues muchísimas gracias por esta sesión, gracias a Kadosh Baruj Hu, gracias señora Nagali, Anita, señora Almadelia, Sanita, Celina, eh, Ingrid, señora Febe, y alguien que ya se nos fue, que no supe quién fue. Pero muchas gracias. Sarita quería comentar algo. Adelante. Sí, Mora, ahorita recordé un comentario, una enseñanza del rabino Amran Amiyat, donde dice que estamos en el taller de la reparación en esta vida y todo aquello que tengamos que trabajar, que mejorar es aquí, porque dice que después que nos vamos de este mundo, dice que el alma así se va
lo que no trabajó, dice que si tenía un rasgo negativo, él dice, no, por ejemplo, si era envidioso, que si le gustaba el chisme, etcétera, dice, así te vas. Y esa parte como que no me ha quedado muy clara de que, ¿cómo es eso, no? Porque en cierto modo anteriormente pensaba que, bueno, se sabe que pasamos un proceso de purificación, ¿no? Que incluso hasta Sí, los grandes sadiquín pasan por ese proceso. Nada más depende, digamos que la en diferencia el ya va a Geinom. depender, la diferencia depende de la persona, ¿no? De cuán, bueno, yo así lo entiendo, ¿no? Que tan limpia o no esté su alma. Entonces, mi idea que tengo o que tenía más bien era de que, o más bien no me queda clara esta parte de que si se pasa por ese proceso, se supone que el alma ya queda como limpia, ¿no? Pero entonces, ¿por qué dice que la esencia en sí, la esencia del alma, de aquello que no trabajo, así se queda? Ahora, de ahí vienen los ilulín, ¿no? Que vienen en cada fracciones del alma a Los estar sismos. reparando ciertas cosas. O sea, como que no me queda claro ese tema, cómo es realmente esa parte. Gracias, Sarita linda. Bueno, siempre va a haber algo que no nos va a quedar claro y mucho más este tipo de temas que son, que tienen mucho que ver con el misticismo y con lo desconocido, porque es una vida diferente, una vida más allá de la muerte, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, lo que nos va a contar, e incluso dice que la ganancia, eh, hay algo que se llama, hay un libro incluso que se llama Recompensa y Castigo. No me voy a expandir porque ya se nos terminó el tiempo, lo hablamos la siguiente sesión, pero hay un libro que habla de recompensa y castigo y dice que, bueno, también los 13 principios de fe nos dicen que Akadosh Baruj Hu castiga al que se ganó el castigo y va a premiar al que se esforzó y trabajó sus cualidades, sus midot, al que hizo bien, al que hizo hed, al que ayudó, al que vivió para servir también, etcétera, etcétera, etcétera. El que cuidó las misbot, el que las guardó, el que tuvo temor de Hashem, ¿sí? Y no vivió libertinaje, el que no se desbordó, el que no vivió situaciones ilícitas, etcétera. Pero en el nivel de lo que logramos aquí, y se acabó nuestro tiempo de trabajo, así nos vamos. O sea, no podemos trabajar por nuestros hijos o nuestros hijos por nosotros. Cada quien trabaja lo suyo y con eso se va. Y después vamos, así lo entiendo yo, humildemente, porque es un tema muy profundo. Nos vamos, pasamos por ese tiempo de purificación en el Geinom, pero no es lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Tú tenías que hacer tiempo extra fabricando zapatos, pero de 100 zapatos que tenías que fabricar, en tu tiempo extra te vas a quedar a fabricar solo 6 que te faltaron, porque ya hiciste 94. Pero otra persona solo hizo 50 y en su tiempo extra va a tener que trabajar 50. No es lo mismo al que solo le faltaron 6 que al que le faltaron 50, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se va a trabajar en ese otro estado. Así lo entiendo yo, ¿sí? Y después pasas a otro estado, pero no vas a estar en el mismo nivel, no vamos a estar en el mismo nivel todos. Va a haber niveles, de acuerdo a eso que sí trabajamos o que no trabajamos. Por decirlo de una manera como muy simple y a la vez concreta para cerrar nuestra sesión de hoy. Pero hablamos de ello si gustan la siguiente. Muchísimas gracias. Espero que este tema les haya despertado algo, por lo menos interés en que lo continuemos, en que lo terminemos. Y bueno, Besrat Hashem, nos vemos la próxima eh, sesión dentro de 8 días. Sí al cuarto para la 1, por favor. Muchísimas gracias. Hoy porque
trabajé fuera y me quedó muy poquito tiempo ya para entrar con ustedes. Gracias, bendiciones en feliz séptimo y bueno, ojalá pudieran invitar a las demás miembros del grupo, porque somos muchas en el chat, pero poquitas que estamos siempre. Gracias, bendiciones y Shabbat Shalom. Gracias, Muchas, Mora. muchas gracias.